funcionario del IMSS, y una hermana del otro ministro, Franco, trabaja en el IMSS y precisamente en el sistema de guarderías. Y bueno, entonces, ¿y a qué llega? ¿Cuál es la decisión y por cuántos votos que toma la Suprema Corte? Son 11 ministros, se da una mayoría de 6. Ajá. 6-5. ¿Qué dicen? Que si esos ministros hubiesen participado, como en otras cortes a nivel internacional de Estados Unidos, España, otros países, el resultado final hubiera sido otro. Esas personas no debieron haber estado. No debieron haber votado ninguno de esos dos ministros. Porque tenían intereses, ¿no? Intereses particulares. Pero ¿cuál es el dictamen? La Suprema Corte de Justicia, según mi recuerdo, dice que es incapaz de señalar responsables. Así es. Sí, eso es un tema que se da varios tiempo en argumentándose, en que entre ellos mismos no se ponían de acuerdo, que decían no les podemos llamar responsables, no los podemos llamar culpables. Involucrados tampoco de ninguna forma. Y al final, ¿qué dice el documento? ¿Siquiera menciona los nombres? No. De la gente. No. De hecho, aquí la gente que se paseaba por el caso, por hacerles caso de que no se pueden ni involucrados, ni responsables, ni señalados. De ninguna forma. No menciona, el documento no menciona los nombres. Todo lo sustituye por puntos suspensivos. Por puntos suspensivos. Tú lees el informe final de la Corte, el dictamen, el engrose llamado, y en lugar de decir los hechos ocurridos en la guardería ABC, que fuimos los afectados que solicitamos la Facultad de Investigación, tú lo puedes ver. En la guardería de esquema vicinal, puntos suspensivos. Los involucrados, puntos suspensivos. Ubicada en puntos suspensivos. La lees y no sabes si es realmente en México o de dónde es esta investigación que se realiza. No sabemos, porque todo está así en puntos suspensivos. En qué lugar ocurrió, el nombre de la guardería, el nombre de los involucrados, todos son puntos suspensivos. Sí, responsable del gobierno, puntos suspensivos. ¿Qué sintieron ustedes cuando vieron en qué terminó todo? Fue, en lo particular, y creo que es el sentir de muchos de los padres, fue una decepción tremenda. Uh-huh. Porque quisimos confiar en las instituciones del Estado mexicano, pero muy en el fondo, por lo menos yo, sentía que algo así iba a pasar. Había muchas cosas en juego. Era cambiar completamente el sistema de guardería, era tumbar todo lo que viene siendo el sistema de guarderías, era invertir más en guarderías, que todas fueran monitoreadas por el IMSS, y eso repercutía mucho en el presupuesto. Yo lo miraba así, pero todavía le seguía dando mi voto de confianza a los ministros. Pero también por otro lado, yo lo veía como una instancia más. Desde el momento que pasó todo esto, es algo sin precedente alguno aquí en México, y creo que en el mundo. Había muchos intereses de por medio. Este caso, difícilmente, para que paguen los responsables, los principales responsables, tenemos que salir de México. Entonces, la Suprema Corte de Justicia es una instancia que se tiene que agotar para poder salir a instancias internacionales. Aquí estuvo la ministra Sánchez Cordero y hablamos de la guardería ABC, y ella nos confirmó que en las semanas previas al dictamen estaba llena la Suprema Corte de Justicia de los interesados, de los que podrían haber sido señalados responsables, estaban allí en los pasillos teniendo juntas con los ministros. ¿Ustedes tienen noticias de esto? Claro que sí, nosotros estuvimos una semana previa también, estuvimos miércoles y jueves, y en ambos días nos encontramos haciendo sala de espera a Eduardo Burs, a Molinaro Casitas, a la Triste Candiani, entre los demás responsables, siendo ellos de los principales, que decían que no había problema, que no era vinculante, que no les afectaba lo que dijera la Corte. Sin embargo, ahí estaban realizando labor de cabildeo. Incluso el entonces secretario de Gobernación estaba... Era Gómez Montt. Estaba cabildeando. Estaba cabildeando por los ministros de la Suprema Corte. Qué duro, ¿eh? Qué gran decepción. Yo creo que a la Suprema Corte de Justicia le costó la credibilidad que había estado construyendo en los años previos.
muchos creímos que teníamos Suprema Corte de Justicia y dejamos de estar seguros a raíz del caso de la guardería ABC. Así nos lo confirmó la ministra Sánchez Cordero. Pero, en resumen, ¿ustedes qué creen que pasó ahí? ¿Por qué los jueces al final dan ese dictamen? ¿Lo creían ellos así o...? No sé, o sea... ¿No tienen evidencia de qué pasó exactamente? Sí, lo que pasa todo fue negociación. Yo lo vi como así, claramente como un negocio. Sabes que no podemos... Yo respeto a ciertos ministros, en particular, pues el ministro ponente. ¿Era? ¿Más? Saldívar. Ajá. Sí, mi respeto para él. Ajá. Pero eso es que llegó a pensar que hasta la votación hubo negociación. Tú votas en contra, tú votas a favor, porque era tumbar toda una estructura. Sí, si se aprobaba el dictamen de Saldívar. Ahora, hablemos de lo que sí sucedió en el Estado mexicano a raíz de el incendio y del movimiento 5 de junio, de la movilización de ustedes. La ley de guarderías, ¿qué garantiza esta nueva ley que tiene todavía que aprobar la Cámara de Diputados? Mira, Zaina, pues primero no había ninguna ley que regulara las estancias infantiles y mal llamadas guarderías. Entonces no es una reforma, sino es una nueva ley. Es una ley que se propone, una nueva ley que habla de centros de desarrollo integral infantil, donde los puntos principales son que se retome el interés superior de las niñas y niños, el derecho a la no discriminación, y que ellos no están supeditados a los derechos de nosotros como madres o padres, sino que los niños son seres humanos, son personas que tienen sus propios derechos y que México ha firmado tratados internacionales como es la Convención Internacional del Niño. Sin embargo, esa es letra muerta porque no hay ninguna ley que proteja a la niñez mexicana. ¿Se sienten satisfechos de alguna manera de que esto se haya aprobado? Cuando pasó el 5 de junio, y que se empezó a organizar el movimiento 5 de junio por ciudadanos no afectados directamente, siempre dijimos justicia completa, ejemplar, y ABC nunca más. El ABC nunca más está dentro de esta ley. Ajá. De cierta manera, pues, aunque falta todavía que pase por la Cámara de Diputados, pero para nosotros es un logro que haya sido aprobada por unanimidad por los senadores. Ahora vamos al asunto de la justicia. Sigamos con ese asunto. ¿Qué es la justicia, Patricia? Para mí justicia es que paguen con cárcel cada uno de los responsables a como les toque. Justicia es la no repetición de este hecho tan horroroso. Justicia es que los niños que quedaron vivos se les repare el daño como debe de ser. Eso es justicia para mí. El 20 de julio del 2010, o sea, un año y un mes después, el presidente Calderón los visita en Hermosillo, en una reunión a puertas cerradas, sin presencia de la prensa. A la entrada de esta reunión, los revisaron para que no introdujeran cámaras, celulares con video. ¿Cómo introdujeron ese? ¿Es un celular? Así es un celular. Tú eres el que lo estás tomando. Yo grabé toda la reunión. Así ¿Cómo es que lograste introducir esa cámara? Mira, antes de la reunión... Es el celular. Es nuestro celular. Antes de la reunión nosotros estuvimos alrededor de unos 10, 15 minutos exigiendo que los medios de comunicación entraran, porque era una reunión que toda la ciudadanía tenía el derecho de verla, de ver de qué se trataba. Después de eso dijeron que era por procedimiento que estaban dejando los celulares. Le dijimos, ninguna mamá o papá del movimiento 5 de junio va a dejar los celulares. A Patricia le tocó un momento de discusión ahí con persona del Estado Mayor. Le decía, no señora, si lo tiene que dejar, ¿para qué lo quiere pasar? Le vamos a pasar para hacerte una llamada, te decía, ¿no? ¿Y qué le decías? No, pues me preguntó, si te entra una llamada, yo te lo llevo.
No, es que yo no me voy a separar mi celular. Es mi derecho no hacerlo. Pero ¿para qué lo quieres? ¿Cómo que para qué? Porque vamos a grabar Sí. la reunión. ¿Y O entonces? tenemos derecho a tener una evidencia de lo que va a pasar allá ¿Y adentro. cómo lo No, dijiste? pues se lo dije. Y lo aceptaron? Pues, Pues sí tuvo que llegar el jefe del Estado Mayor Presidencial. les dijimos Y que le dijimos, no entramos. Si nos quitan los celulares, no entramos. Y entonces, bueno, hablas e interpelas al presidente, le hablas de tú, que a mí me parece un síntoma de que sí, México ha cambiado en cierto sentido, que tú le puedas hablar de tú al presidente y embroncada. ¿No te parece también que esto es un síntoma de que algo ha pasado en México democráticamente? Hace 20 años no creo que hubieras podido hacerlo. Si fuera yo hace 20 años, lo hubiera hecho. Ujú. Se trata del cómo es uno. Hubiera sido imposible esto que ustedes hicieron antes de que los celulares tuvieran video y que ustedes pudieran subir ese video al internet, que es un medio público donde se ha copiado y recopiado el video, está incluido en muchos blogs y lo ha visto miles y miles de personas. Esto ¿a ustedes lo consideran un arma para la democracia? es una herramienta. Definitivamente que es una herramienta y es algo que debe darse cuenta mucha gente. Los servidores públicos son esos, servidores públicos, se deben a nosotros los ciudadanos y tratamos de igual forma al gobernador. No decimos señor gobernador, no estamos en una época feudal. Sin embargo, ellos están desfasados, todavía nos quieren ver así. Quieren imponerse. ¿Les ha tocado en juntas en donde los personas del gobierno se portan como señores feudales? Claro que sí. Es Cuéntenos alguna. Una reunión con el asesor precisamente de Guillermo Ortiz solicitando toda la documentación de la investigación de la Corte para anexarse a los procesos y el señor le pedía a un compañero de nosotros, un abogado solidario, y le decía, denos sus datos de extensión. No puedo. Y no, por favor, denos para tener contacto. No, aquí están en mi oficina y aquí se dice lo que yo diga, nos dijo ese asesor. ¿Y entonces? No, era el asesor, se armó fuerte la discusión, le dijo, tranquilos señores, vamos, y llegamos aquí, estamos haciendo una solicitud formal, de forma educada, de igual forma le pedimos a usted, le dije que se comporte como tal, se supone que está en un cargo de servidor público y no muestra síntomas de ellos. De una forma déspota, le dije, no es así la forma de tratarnos. También les pasó con Soberanes, ¿no? El ex ombudsman. Uno de los peores. Él a un papá le Ajá. dijo que quería llevar agua a su molino porque le estaba reclamando de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no había hecho absolutamente en el caso. Como agua a su molino político. Así es. Al partido por el que había votado. Sí. ¿Y qué le dijo el papá? No se defendió, pero Sí. salieron otros papás en defensa de él. Sí. Y le dijeron que no se metiera con nosotros. O sea, es ¿Cómo una era? actitud de todo el movimiento de ustedes, ¿no? De no nos traten como si fuéramos súbditos. Así No, es, es muy- que así tiene que ser. Sí, tiene y no que darse nomás con cuenta nosotros, todos. con toda la gente. Así debe ser. La gente tiene que entender que ellos están para servirnos. No en vano nos cobran tantos impuestos. ¿Le estás exigiendo al presidente que firme qué? Que firme un documento que como Movimiento 5 de Junio le entregamos, donde le estamos haciendo un reclamo específico, varios puntos. ¿Y te lo firmó? ¿Sí? ¿Y cuáles son los puntos? No me los digas en extenso, sino... Los con brevedad. principales, ¿Sí? algo que habíamos comentado al inicio de la reunión, es que esos apoyos que él tanto fue a alardear a Sonora se dieran en base, que sean objetivos, que sean en base a un análisis sobre todo los niños lesionados. Esos apoyos, como te mencioné, que fueran por un análisis de panelistas, de médicos especialistas, que dijeran la gravedad de cada niño y en base a eso se dieran los apoyos a las madres trabajadoras. Sí. El principal, creo yo, es que se extendiera la acción penal a todos y cada uno de los responsables que nombró la investigación preliminar de la Suprema Corte de Justicia, como Eduardo Burs, Molinar, Daniel Cara. Ese era el objetivo principal, digamos. ¿Y se cumplió? Definitivamente no. Entonces ustedes organizan un juicio ciudadano. Así es. Ya hicieron 2 en Hermosillo y hablaremos más adelante de ellos, pero hablemos del que será en el Zócalo de la capital de la República. ¿De nuevo qué día? 29 de mayo a las 11 de la mañana. Es domingo 29. ¿Quiénes los financian a ustedes?
Nosotros mismos. Ustedes mismos. Nosotros nos financiamos, tenemos grandes amigos, compañeros aquí en la Ciudad de México, que le agradecemos con toda el alma lo que hacen por nosotros.